Pese a recibir los pagos anticipados, los directivos de 3 EPS se unieron para firmar una carta en la que le reclaman más plata al gobierno. Este calificó la carta como generadora de pánico porque con las EPS el gobierno está al día, pero estas no lo están con sus pacientes. Marta Olaya. Mónica, con o sin reforma, el gobierno se propone endurecer la legislación para darle dientes a la supersalud, de manera que pueda vigilar que los pagos a las EPS efectivamente se gasten en la salud de los pacientes y no del negocio médico. La salud es un derecho, no un negocio. Pánico e incertidumbre generó entre los usuarios del sistema de salud la carta enviada por las 3 EPS más importantes del país al gobierno, en donde advierten de un posible colapso financiero. Sin embargo, en la misiva firmada por los gerentes de Sura, Sanitas y Compensar reconocen que esta problemática se viene acumulando desde gobiernos anteriores. Entonces hay una controversia. Según el gremio de los hospitales públicos, esto pone en evidencia que las EPS no tienen la capacidad de garantizar el aseguramiento de los usuarios. Si yo soy aseguradora, pues yo no puedo socializar solamente las pérdidas e invertir cuando tengo ganancias, que es lo que ha pasado. Aunque el gobierno aseguró que revisará si el cálculo de la UPC, es decir, lo que el Estado paga por cada usuario del sistema de salud, está alcanzando, también instó a las EPS a no crear pánico. A eso es lo que nosotros llamamos, a estas EPS que no causen pánico, porque si no pueden seguir prestando el servicio, no les es rentable, no les está produciendo, pues entonces de una vez ocupen el espacio otras EPS que consideran que sí pueden seguir en este sistema. El ministro advirtió que le pondrán la lupa a estas entidades para que sigan garantizando la prestación del servicio. Comenzar a ponerle dientes a la superintendencia para que se force al cumplimiento, porque inclusive las tutelas están incumplidas. Según la administradora de recursos de la salud, ADRES, solo el 2% de los recursos que reciben las EPS tienen problemas de mora. El pago a las EPS en un 98% es anticipado. Esos 40 y tantos billones de pesos que mostró el señor ministro se han pagado todos los meses por anticipado la primera semana del mes. La entidad también señaló que los estados financieros de las EPS en el primer trimestre no muestran una situación crítica. Y entonces ahí están los dineros de los colombianos. Tras las declaraciones del gobierno, el gremio de las EPS insistió que los recursos no son suficientes. En los últimos 5 años han sido liquidadas 13 EPS por deficientes manejos desde el punto de vista administrativo y financiero. La directora del Observatorio de Medicamentos de la Universidad Nacional sostiene que lo que es necesario cambiar del sistema de salud podría haberse hecho sin pasar por una reforma en el Congreso y que, aunque el calor del debate dañó el ambiente de la discusión, este aún se puede recomponer. El futuro de las EPS se convirtió la piedra en el zapato para que la reforma a la salud no prosperara en el Congreso, pese a aprobar su primer debate. Desde que inició la segunda legislatura, el pasado 20 de julio hasta la fecha, aún no se ha presentado la ponencia para seguir su discusión. Y se van a poner de acuerdo. Para algunos académicos, el gobierno se pudo ahorrar el trámite de este proyecto utilizando medidas ejecutivas, como la expedición de directrices o decretos en esta materia. Tal vez incluso se hubiera ahorrado todo este desgaste y toda esta tensión que generó la priorización de la reforma a la salud y también el problema de confianza que generó en todo el sector, porque al final se destruyó una posibilidad de tender puentes entre diferentes posturas. Y aunque no hay ambiente político y algunos gremios del sector señalaron que hasta la fecha no se ha logrado un consenso técnico con el gobierno, luego de que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, asegurara que solo falta el acuerdo político para aprobar la reforma, los expertos consideran que aún hay oportunidades para que este proyecto salga adelante. Que si logra consensos con los diversos actores, puede inclusive lograr los apoyos de partidos que se hayan declarado en oposición.
Es decir, es algo que es factible. Sin embargo, señalan que la iniciativa debe ser reajustada y mucho más corta para que avance su aprobación. Volver la reforma a sus contenidos mínimos sencillos, que genere un acuerdo grande y más bien dejar los temas más complejos. Pero ¿cuál es el principal ajuste que necesita la reforma para que siga avanzando? El cambio central que necesita esta reforma es mantener, digamos, la gestión de riesgo en salud. La gestión de riesgo en salud son dos cosas muy sencillas, y es que haya alguien encargado de la salud de cada persona, es decir, que haya un responsable y que sea ese mismo responsable el que se encargue del recurso. En el primer debate aprobaron, entre otras cosas, la capitalización de la nueva EPS en el periodo de transición, cambios a la asignación de recursos en las regiones y algunas funciones de la Superintendencia de Salud. La reforma del sistema de salud, incluido el final de las EPS, ya se decidió en la Cámara de Representantes y las clínicas y hospitales esperan que así puedan recibir los pagos atrasados si el Senado lo tramita en el mismo sentido. Gustavo Mogui. Mónica, hubo desvelo, angustia y hasta lágrimas en los defensores de las EPS. La reforma exige que se amplíe la capacidad de la ADRES, el banco público que pagará esas cuentas, donde también están pendientes de la decisión del Senado. Mañana martes se tiene previsto que finalice la votación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Presidente, ha sido aprobado este bloque de artículos. En total se han aprobado ya 117 artículos de los 139 que tiene la reforma, incluyendo los de mayor polémica, la transformación de las EPS, que ya no serán administradoras de los recursos públicos del sistema. Es una victoria temprana, pero no definitiva. Todavía nos hace falta llegar a plenaria. Con los artículos aprobados se implementará el giro directo de la administradora de los recursos de seguridad social y salud, ADRES, directamente a las IPS, sin intermediación de las EPS. Las EPS se volvieron un peaje entre los recursos públicos de la salud y las IPS en los hospitales y las clínicas. ¿Quién no quiere que se acaben los peajes? La ADRES será fortalecida para atender su nuevo rol en el marco de la reforma. El ADRES tiene que entrar en un proceso de reestructuración, tiene que abrir oficinas en todos los departamentos del país. El director de la entidad, que asumirá las funciones de administrar los recursos, explicó en el debate la necesidad de la reforma, por cuanto el actual sistema es inequitativo. Concentra todos los recursos en el norte de Bogotá, que ni siquiera en el sur de Bogotá hay servicio, que abandonó los departamentos. La oposición defendió hasta las lágrimas su posición frente a la propuesta gubernamental. Voto negativamente porque creo que van a acabar con la salud de los colombianos. Eso sería, presidente. Pero los pucheros no conmovieron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como tampoco las sucesivas provocaciones del representante del Centro Democrático, Andrés Forero. Aparentemente llegó y pareciera que no se ha terminado de leer la reforma, porque él, como una persona que ha estado metido en los temas de salud durante tanto tiempo, seguramente le hubiera parecido un despropósito. Jaramillo sonrió y explicó el por qué asumió con tranquilidad el desarrollo del debate. Ese es el oficio de él, yo tengo otro oficio que durante 3 décadas fuimos oposición y llegamos al gobierno y pues entendemos muy bien a nuestros opositores y los respetamos. Después de este primer debate en comisión, la reforma a la salud pasa a la plenaria de la Cámara y a continuación tendrá 2 debates en el Senado de la República que deben realizarse antes del 16 de junio. Si para dicha fecha aún no se han realizado, el gobierno llamará a sesiones extras.